Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver el método de la mínima diferencia significativa de Fisher. Esta es una prueba llamada de los contrastes no planeados. Hay varias pruebas como esta que se utilizan una vez que el análisis de varianza en la prueba de hipótesis se rechazó la hipótesis de que son todas las comparaciones iguales, por lo que habrá una diferencia. Por lo que utilizaremos este método. Se define como la diferencia mínima que podría existir entre dos muestras muestrales significativamente diferentes, cuando el análisis de varianza, como lo indica la existencia de una diferencia significativa. Deseamos conocer cuál de los pares o de las muestras causa la diferencia y si los tamaños de muestra de tratamientos son iguales, es decir, la misma diferencia significativa que nos ayude a localizar esta fuente. Para aplicar este método, tenemos los pasos siguientes. 1. Encontrar la mínima diferencia significativa dada por este estadístico de prueba, que es el que vamos a utilizar para la prueba de Fisher, que va a estar compuesto por una t de alfa sobre 2, es decir, un valor estadístico de nuestras tablas de la t de student con los grados libertad del error y multiplicado por la raíz de 2 veces los cuadrados medios del error sobre el número de datos. Entonces, aquí ya tiene la explicación qué significa los valores de nuestro estadístico de prueba. Calculamos los valores absolutos de las diferencias, es decir, diferencia de pares entre uno y otro. Lo mejor para lograrlo será acomodarlos de manera ascendente a descendente o descendente a ascendente. Se comparan los valores de las diferencias en pares ordenados y voy a comparar si el valor de la diferencia es mayor a el de mi mínima diferencia significativa. En caso de que sea mayor, yo podré hacer una hipótesis para el rechazo, una regla de decisión para el rechazo. Es importante saber que la prueba de la mínima diferencia significativa debe ser empleada cuando el análisis de varianza ha conducido el rechazo de la hipótesis nula. Es decir, todas estas pruebas que vamos a ver post análisis de varianza serán utilizadas siempre y cuando se rechace la hipótesis nula. Es decir, cuando sean rechazada la hipótesis de que son iguales todos los tratamientos o las mediciones de nuestras medias muestrales. Vamos a la prueba de hipótesis. Antes de encontrar la prueba de hipótesis, vamos a utilizar o calcular. Vamos a hacer la hipótesis completa de una vez. Las medias de las ventas de los gerentes son iguales y no hay diferencia significativa. Si ustedes ven el planteamiento de nuestra hipótesis nula, será la misma que el planteamiento de nuestra hipótesis para el análisis de varianza. Entonces, la hipótesis alternativa, al menos una de las medias muestrales, de las medias de las ventas de los gerentes, en este caso ligando a nuestro problema, como deben de estar las hipótesis, es diferente, hay una diferencia significativa. Recordemos que este ejercicio del que estamos tratando es el que tomamos en nuestro ejemplo para el análisis de varianza, donde aquí tenemos los datos muestrales de los gerentes de las ventas de los últimos 5 meses y vamos a comparar si hay diferencia significativa. Entonces regresamos. El estadístico de prueba, ya explicamos cuál es. La regla de decisión. Yo voy a rechazar si la comparación de medias entre ellas es mayor a la mínima diferencia significativa. Vamos a calcular este valor para poder entender nuestra regla de decisión. Tenemos aquí todas nuestras muestras y el promedio o la media de cada una de ellas. Y tenemos la comparación en orden ascendente a descendente. Estos valores, por ahora los voy a borrar para que ustedes sepan de dónde salen todos ellos. El que sí conocemos es nuestra estadístico de prueba.
Entonces, bueno, tenemos los promedios. Tomamos el mayor de ellos menos el más pequeño o en pares ordenados. Entonces tendremos de z a x, que es el menor. La diferencia entre ellos, de 16 menos 11, será de 5. Tomamos nuestro siguiente par, el de la siguiente diferencia, 16 menos 12. Por lo que tendremos que la diferencia será de 4. Y por último, de las dos muestras más pequeñas, de 12 menos 11, que tendrá una diferencia de 1. Para tomar la mínima diferencia significativa, vamos a seguir las instrucciones. Necesitamos primero una t de alfa sobre 2 con los grados libertad del error. Aquí tenemos los grados libertad del error que marcó 12. Estos fueron tomados también de nuestro análisis de varianza. Aquí, bueno, lo tenemos en Excel, ya saben ustedes cómo calcularlo. El error, que son 12 grados libertad. El nivel de significancia, que en este caso es del 5%, por lo que necesitamos nuestras tablas para la T de Student con estos parámetros. Vamos a nuestro apéndice de tablas, tendremos la T de Student. Si alfa sobre 2 debe de ser 2.5%, nuestro valor acumulado será 0.975. Con 12 grados libertad, el valor será de 12.18. Entonces, nuestro valor 2.18 de las tablas. Ahora calculamos dos veces el cuadrado medio del error sobre el número de datos muestrales, que son 5. En este caso tenemos 5 muestras para cada una de ellas. Y recordemos, este método se va a utilizar siempre y cuando tengamos el mismo tamaño de muestra para todos. Entonces calculamos la raíz del cuadrado medio del error multiplicado por 2 y sobre el número de datos de la muestra. Los cuadrados medios del error también los podremos encontrar en nuestro análisis de varianza. Aquí en donde dice promedio de cuadrados será nuestro cuadrado medio. Ya le puse aquí del error. Bueno, cuadrado medio será nuestro renglón de 10.1666. Entonces calculamos y tendremos que será 2.07. Por lo que la mínima diferencia significativa será la multiplicación del valor de las tablas por el de la raíz de estos datos. Entonces, la media o la mínima diferencia significativa será la multiplicación de estos dos. Ustedes, bueno, en su calculadora lo pueden hacer. Vamos a tomarlo para todos ellos, para todos los valores. Ahora sí, ya tenemos aquí nuestro estadístico de prueba. La regla de decisión será, pues, ya que encontré el valor para la mínima diferencia significativa, yo voy a rechazar si el valor obtenido de la diferencia es mayor a este. Regresamos a nuestra comparación, entonces voy a rechazar la hipótesis nula si la comparación entre medias es mayor a la mínima diferencia significativa. Ya tenemos el cálculo aquí, 2 veces el cuadrado medio del error sobre el número de muestra y nuestro resultado y nuestra T de Student de alfa sobre 2 con grados de libertad del error. Tendremos ya el valor. La multiplicación nos dará el valor para la regla de decisión. Vamos a rechazar si la diferencia del valor absoluto entre ellos es mayor a 4.39. Evaluamos el estadístico, es decir, hacemos la comparación de ellas. Esta tablita es nuestra misma tablita que tenemos aquí. Entonces podemos aquí incluso hacer ya la decisión. Entonces yo ya la tenía aquí. Como la diferencia es mayor, 5 es mayor a 4.39, se rechaza la hipótesis nula. Como 4 es menor a 4.39, aquí no se rechaza la hipótesis nula. Será la misma decisión también
para nuestra última comparación. 1 es menor a 4.39, por lo que no se rechaza. Vamos a nuestra evaluación, que es esta tablita. Nuestra decisión: se rechaza la hipótesis nula en la comparación, y aquí hacemos mención de cuál con cuál, del gerente 1 con el gerente 3. Bueno, aquí nombramos gerente Z con el gerente X. Podríamos hacerlo de la misma manera, ¿verdad? Pueden ser muestras 1, 2, 3, gerente Z, X. Bueno, lo hicimos así para diferenciarlos. En conclusión, la evidencia estadística muestra con una confianza del 95% que las medias de las ventas de los gerentes son diferentes entre el gerente Z y el gerente X, y hay una diferencia significativa en sus ventas. Bueno, jóvenes, espero se haya entendido la comparación para medias. Recuerden, estas son pruebas post varianza una vez que fue rechazada la hipótesis nula en el análisis de varianza. Son pruebas para contrastes no planeados. Es todo, jóvenes, nos vemos en el siguiente video. Gracias.